Derecho primitivo. El derecho primitivo tuvo sus inicios de manera espontánea. Fue el comienzo de la utilización de las normas basadas en costumbres religiosas y se puede caracterizar por su ámbito cerrado y personalista, lo que quiere decir que para ser dentro de estas comunidades primitivas tenías que haber nacido dentro de ellas. También se caracteriza por la creación del derecho en forma popular y por tanto no escrita, o sea, basada en costumbre, y esta mezcla lo religioso con lo estrictamente jurídico, lo que quiere decir que para estas comunidades primitivas los dioses eran jefes de la norma. Luego, con la convivencia sexual se empieza a obtener el primer derecho de familia y la jerarquización alrededor de la figura femenina o de la mujer. Conforme evolucionan las civilizaciones, se empiezan a crear las legislaciones antiguas. Para empezar, veremos la legislación china. China es una de las civilizaciones más antiguas con una historia dividida en dinastías. La sociedad giraba en torno a la familia y veneración de ancestros. El imperio chino desde su fundación en 221 a.C. hasta su caída a principios del siglo XX conoció 57 dinastías, unas nacionales y otras de procedencia extranjera que coexistieron cada vez que el territorio se dividió. Por eso en la historia tradicional china se distinguen 6 grandes épocas dinásticas. La época Han, que duró hasta el 220 a.C. y fue un periodo de gran expansión exterior hacia Corea, Asia Central y Vietnam. La época de las 6 dinastías, que comprende los 4 siglos de desunión entre los imperios Han y Sui. La época de la llamada reunificación de los imperios Sui y Tang de 581 al 906. La dinastía Sung, que en realidad comprende las 5 dinastías que de 907 a 960 coexistieron con otra decena más como consecuencia de una nueva división de China y el gobierno concreto de los Sung de 960 a 1279. La época mongola de 1279 a 1368 o la dinastía Yuan, que representó una época de dominación extranjera y en realidad es el fin de la llamada civilización china clásica, pero también es un periodo de sincretismo religioso y cultural, y el imperio Ming, que es la época de restauración y decadencia definitiva del imperio. Es un largo periodo que se inició con el imperio Ming en 1368 a 1644, que es el verdadero restaurador de un patriotismo nacional en ruinas después del periodo mongol. Codificaciones del derecho. Los emperadores chinos estuvieron preocupados por la diversidad y profusión de leyes que existía en el imperio y se pretendió hacer una recopilación general definitiva de ellas. Iniciamos con la institución del servicio civil. Los funcionarios del gobierno eran escogidos mediante unos exámenes de eficiencia en los que podían participar todos los habitantes con la excepción de los monjes y los artistas. Los principales funcionarios eran mandarines, directos ejecutores del gobierno bajo la atenta vigilancia del emperador. Luego, en el año 960, hubo codificaciones parciales como el Taizong, que daban seguridad a los súbditos en los mandatos penales y terminaba con la abusiva interpretación de la costumbre primitiva que hacían los jueces en su sentencia. Luego tenemos el Chou Li o las reglas de Chou, que fue una combinación de reglas a seguir como normas y un acoplo de instrucciones y procedimientos para los funcionarios llamados a su aplicación. Abarca desde la regularización de las clases sociales hasta las guías y fórmulas de las disposiciones imperiales. Luego tenemos la potestad imperial de legislar. En los primeros tiempos de la historia china, las normas que regían la sociedad eran consideradas como emanadas de la divinidad. Pero más tarde, las costumbres adoptadas como leyes, así como la legislación imperial, se consideran como creación del hombre. El emperador era despótico y absoluto y era la suprema autoridad en todo orden. El régimen de propiedad. El emperador era el único titular de tierras, pero los ocupantes a través de los siglos fueron aproximándose a la idea de la propiedad plena de ellas. La legislación sobre tierras fue abundante y desarrollada, así como las normas sobre uso y apropiación de aguas, dada la vocación de labriegos que tenía la gran masa de sus habitantes. En cuanto al derecho penal, era riguroso y cruel. Los castigos usuales eran el empalamiento, la marcación con dedos calientes y la castración. Por último, el sistema de apelación. Era un órgano especial conocido como el Mandarín de Otoño. Este cuerpo de juristas vigilaba la actuación de los tribunales y de él dependían unos funcionarios comparables a los escribas egipcios, porque como ellos daban fe de las contrataciones y demás negocios que se efectuaban. Y existía así el recurso de apelación frente a las decisiones judiciales. Legislación hindú. Entre Arabia e Indochina hay una extensa península llamada la India. Los primeros habitantes asentados allí eran de raza negroide llamados melanos, que fueron sojuzgados por los drávidas, que era un pueblo de raza amarilla que llegaron hacia el tercer milenio. A mediados del segundo milenio, nuevos grupos humanos de raza blanca fueron llegando hasta someter los otros pueblos que ocupaban el suelo de la India. Se conocían como los arios, que eran procedentes de las llanuras del mar Caspio, quienes organizaron una serie de pequeños reinos dispersos e independientes unos de otros.
En el año 321 un caudillo militar los unió en un vasto imperio que se llamó el Imperio Maurya, que se le conoce también por el descollante rey Asoka, que era un gran difusor del credo religioso budista. Luego, con la llegada del código de Manu y el brahmaísmo, se crean las castas y se impuso como un dios supremo al Brahma, el creador del mundo, el alma universal y el ser que existe por sí mismo. Hacia el siglo X, los arios dominantes impusieron el código de Manu, la separación de castas sociales como un mandato religioso y político. Así, la primera casta sería los brahmanes, compuestas por sacerdotes, jueces e intelectuales que supuestamente eran descendientes de la cabeza del dios Brahma. La segunda capa social estaba compuesta por los kshatriyas o descendientes de los brazos del dios Brahma y por tanto eran la nobleza guerrera y funcionarios del gobierno. El tercer nivel estaba formado por los vaisas que descendían del estómago del dios Brahma y por tanto eran mercaderes y comerciantes. Y las tres primeras castas estaban formadas por personas de piel blanca de raza aria, ya que la cuarta, llamada los sudras, eran de piel oscura y descendientes de los antiguos drávidas que supuestamente nacían de los pies de Brahma, y por esta condición los hacía ocupar el nivel de servidumbre. Por debajo de estas castas existían 33 subclasificaciones, siendo los parias o malditos del dios Brahma los últimos del escalón social o intocables, quienes no tenían ningún tipo de derecho. Vivían en condiciones de desprecio y absoluta miseria. En su legislación no fue permitido, según los brahmanes, el matrimonio de individuos de castas inferiores respecto de otros de casta superior, pues quien lo hiciera compartiera la comida con gente de otra casta perdía su condición social y era a su vez considerado paria. Legislación de Egipto. Egipto evoluciona a través de periodos. Arcaicos, los habitantes formaron clanes dirigidos por un consejo de ancianos y después de fusionarse con otros clanes se vuelven grandes y la autoridad era la del faraón. Luego, en el periodo antiguo, los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserino, crean pirámides de grandes proporciones y la construcción de esfinges. En este periodo, la moral y el espíritu religioso decaen. En el periodo medio, los príncipes de Tebas recomenzaron las guerras civiles y fueron sometidos por 120 años. En el nuevo imperio de la 18ª dinastía, liberaron Egipto iniciando un periodo de apogeo. Y en el periodo de la decadencia, hubo largas luchas entre dinastías rivales del Alto y Bajo Egipto, lo que aprovecharon los asirios procedentes de Mesopotamia para conquistar Egipto. En cuanto a su legislación, la sociedad egipcia estaba dividida en diferentes clases: príncipes, gobernadores, funcionarios, sacerdotes, guerreros, escribas, comerciantes, artesanos, labriegos libres y los siervos. Los esclavos no se consideraban dentro de ninguna clase social. El faraón se consideraba un dios y gobernaba despóticamente. También estaba el gran visir, que era el juez supremo, los escribas que redactaban todos los documentos oficiales, y en el derecho de familia existía el matriarcado. En el sistema penal, los funcionarios asumían la facultad de investigar e imponer penas. Los castigos iban desde azotes hasta la muerte en las fauces de cocodrilos. Legislación mesopotámica. La antigua Mesopotamia, ubicada al norte del Golfo Pérsico, fue una de las grandes civilizaciones de esa época. Esta región se pobló con personas de las antiguas edades y otras de los pueblos de Elam, Sinear, Caldea o Sumer, alrededor del siglo IV a.C. Nunca fue un estado bastante fuerte por sus divisiones internas, lo que dio el empuje a otros pueblos. Los sumerios formaron dentro de Mesopotamia pequeños estados independientes llamados Uruk, Lagash y Nippur, que eran ciudades que dominaban territorios circundantes. Los sumerios fueron molestados por los arcaídos, que era una tribu de Siria que terminaron apoderándose de una gran región al norte de Caldea, que más adelante tomó el nombre del país Akkad. Fundaron ciudades como Agade, Sinbar y más tarde Babilonia. Podríamos recalcar que el soberano más notable de Babilonia fue Hammurabi, 2067 al 2025 a.C., de quien se conserva su célebre código. En estas épocas hubieron invasiones de pueblos bajados a las montañas de Armenia, entre ellos los hititas y las casitas. En fragmentos de arcilla se nos revela que las mujeres poseían ventajas para contratar y poseer bienes. Más adelante, Casita se adueñó de Babilonia y reinaron durante 600 años. Hacia el siglo XV a.C., los asirios tenían un pequeño estado independiente en la parte montañosa de Mesopotamia, llamada Asiria. Se afirma que por muchos siglos habían sido vasallos de los babilonios. Su capital, sus reyes, los argónidas, expandieron su territorio conquistando la Baja Mesopotamia hasta el Golfo Pérsico.
Los asirios, desde su nueva capital Nínive, hicieron un nuevo imperio babilónico. El apogeo de este imperio se dio en los años 605 y 562 a.C. Los asirios, quienes introdujeron armas de hierro, fueron creadores de un gran imperio, mas no de una civilización. Su cultura fue una combinación de pueblos que los habían antecedido, como los sumerios. Asur y Nínive fueron las capitales donde se encontraban las riquezas de las comarcas y reyes asirios. Ciasares, el rey de los medos ayudados por los caldeos, se apoderó de Nínive y destruyó el imperio de los argonidas. Legislación mesopotámica. Leyes de Ur-Nammu. El rey sumerio Ur-Nammu fundó la tercera dinastía de Ur, iniciando su reinado hacia el año 2050 a.C., o sea, 300 años de que el rey Hammurabi. Este rey tiene la fama de haber escrito el código más antiguo del mundo, del cual se han encontrado rastros en tablas de arcilla secadas al sol, que se encuentran en el Museo de Estambul. Este código condena a los capaces que se apropian de los bueyes, los carneros y asnos de los ciudadanos. También se desarrolló en estas la ley del talión, teniendo así un sistema de multas e indemnizaciones, y se castigaban en varias ocasiones con penas corporales. Las leyes de Bilhama. Fueron escritas estas leyes por el mandato del rey Bilalama, 200 años del Código Hammurabi. Es el segundo texto más antiguo del mundo, escrito en tablillas de arcilla secadas al sol que se conservan en un museo de Irak. Las leyes de Lipit y Sitar fueron escritas en tablillas de arcillas por el mandato del rey Lipit y Sitar. 150 años del Código Hammurabi apareciera. Se compone de un prólogo, de un epílogo y de varias normas, de las cuales 37 estaban conservadas. Cuarto, el Código Hammurabi. Es el código más antiguo del mundo y debe considerarse como el documento más importante de la antigüedad. Está escrito en lengua babilónica por mandato de un rey semita de un reinado. Inició hasta el año 1700 a.C. Está redactado en caracteres cuneiformes con un contenido de 300 normas. El Código Hammurabi contiene disposiciones civiles teniendo en cuenta la época de expedición. Podemos sintetizar los siguientes aspectos. Fijaba un tope para los intereses de préstamos dinerarios en un porcentaje anual que no excediera el 20%. Establecía la esclavitud por deudas, pero fijaba condiciones para el esclavo a quien le permitía contraer matrimonio y tener sus propios bienes. Establecía una especie de salario mínimo para artesanos y para las personas dedicadas a sus diversas ocupaciones. El transporte era regulado como contrato con alguna minuciosidad. Como en toda cultura semita, el código le daba a la familia una organización patriarcal, pudiendo el hombre tener varias esposas y ser dueño de hijos, esclavos, tierras y ganados, pudiendo así esclavizar a su esposa hasta dejarla en la calle y venderla en alguna subasta. Gracias a la legislación de Sumeria, se introdujeron normas que reconocían los derechos de la mujer. Una sentencia en Sumer. La ley y la justicia eran dos conceptos fundamentales, como en la teoría de práctica, la vida social y económica en el transcurso del siglo pasado. Los arqueólogos descubrieron tablillas de contratos, testamentos, recibos, sentencias jurídicas, entre otros. Los mejores estudiantes le dedicaban tiempo al estudio de las leyes y de las sentencias en esa época.